Levítico capítulo 3. En este capítulo se nos describe las ofrendas o el sacrificio de paz. También se le llama sacrificio de comunión. Como ya lo hemos comentado, hay 5 ofrendas, 5 sacrificios, 5 tipos de sacrificios que vienen aquí en Levítico, del capítulo 1 al 7. Ya hablamos del holocausto en el capítulo 1. Hablamos de la ofrenda de cereal o de granos en el capítulo 2. Y ahora en el capítulo 3 se nos habla de la ofrenda de paz o de comunión. Estas ofrendas de paz no era para reconciliarse con Dios o por algún pecado. No. Estas ofrendas se ofrecían porque había agradecimiento, alegría, o porque también se quería hacer un voto con Dios para pedir salud y bendición. En estas ofrendas se podía ofrecer un buey, según el verso 1. También se podía ofrecer una oveja, un cordero, una cabra, ya sea macho o hembra. Están en los versos del 6 al 7. Sin embargo, el animalito debería ser sin defecto, que esto nos habla de darle lo mejor a Dios. Y era ya una figura de nuestro Señor Jesucristo, que su sacrificio, Él fue el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, perfecto, nuestro sacrificio para Dios. Como en el caso del holocausto, era lo mismo, el oferente o el que ofrecía esta ofrenda ponía sus manos sobre la cabecita del animal, transfiriendo de alguna manera su pecado, transfiriendo de alguna manera su agradecimiento, porque esta era una ofrenda de paz, de alegría, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho, o de comunión, y después procedía a degollar al animalito. El israelita, el judío, no entraba al atrio, sino era el sacerdote el que se encargaba de rociar la sangre en el altar. Y esta ofrenda de paz, la sangre del animalito se ofrecía a Dios junto con la grasa y se quemaban juntos en el altar del sacrificio. La grosura era considerada la porción principal, la que daba sabor y suavidad a la carne del animal. La grosura significaba la energía almacenada del animal, así que es una forma de ofrecerle nuestra energía y nuestro trabajo a Dios. Las ofrendas de paz eran de 3 tipos: ofrendas de agradecimiento, ofrendas por un voto y ofrendas voluntarias. Hay un registro de una de las mayores ofrendas de paz que se registran en la Biblia, y este fue de Salomón cuando dedicó el templo. Él ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Esa era, por ejemplo, una ofrenda de paz. Y para terminar, en el verso 17 dice: la grasa y la sangre pertenecen a Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Como ya dije, la grosura, la grasa, le pertenecía a Dios allí en el sacrificio. No se la comían ni el que ofrecía ni el sacerdote, por cuanto la grasa representaba la fuerza, la energía del animal. También nuestras fuerzas y nuestra energía le pertenecen a Dios. Y el tema de la sangre, pues era un ritual pagano. Muchos pueblos paganos antiguos comían la sangre. Eran ritos satánicos que ellos hacían. Y esto era prohibido por Dios para mostrar la separación entre ellos y el pueblo de Dios. La adoración a Dios, pues, se opone a la idolatría. No, ellos bebían la sangre y además hacían cosas muy horribles, muy pecaminosas. Y además hay que respetar esa sangre, porque al final la sangre también, esa del animalito, representaba la sangre de Cristo, la sangre pura de nuestro Señor. Por eso era prohibida. Y por último, esta era una ofrenda de olor agradable a Dios. Veremos que las últimas 2 ofrendas no son de olor agradable porque son ofrendas por el pecado. Pero en esta ocasión, que era una ofrenda de comunión, de gratitud, era de olor agradable a Dios.